Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Bueno, les hemos ido comentando también lo que durante esta semana muy contingente y también la semana pasada la situación de los incendios forestales, la tragedia también que se vivió en Valparaíso, que ahora también va a comenzar su trabajo de reconstrucción. Pero nosotros también el año pasado estuvimos en una situación, claro, guardando las proporciones hoy día, mucho menor, pero también bastante afectados por estos siniestros. Por lo tanto, durante esta temporada, desde el año pasado, ya a mitad de año, comenzamos también un trabajo, se comenzó también bastante a avanzar en lo que tiene que ver con la prevención y evitar que precisamente durante este verano estemos en una situación compleja. Así que la prevención también ha sido parte importante de lo que se ha ido trabajando, al menos a nivel local. Para conversar acerca de ese tema estamos ya con la ministra de Medio Ambiente, Maísa Roja, que la vemos ahí conectada a nuestro locutorio virtual. Le damos la bienvenida porque ella ha estado también acá en la región del Biobío, por supuesto, con actividades en esta materia. Buenos días, ministra, bienvenida. Bienvenida. Muy buenos días, Ángela, Leslie. Un gusto de conversar con ustedes. Un saludo afectuoso a todos los radioescuchas aquí en la región del Biobío. Efectivamente estamos acá por temas de incendios, así es que tal como ustedes ya lo mencionaron, lo primero que hay que decir, recordemos que estuvimos 2 días de duelo nacional por las víctimas de los terribles incendios de la quinta región. Y incendios que el año pasado nos tuvieron aquí también. Estuve durante el mes de febrero, de hecho, también durante los incendios en la región como ministra también. Y eso nos hace demostrar claramente de que los incendios son lamentablemente una situación, una amenaza que vamos a tener que seguir conviviendo con ella, y que por lo tanto el país urgentemente tiene que estar preparado para prevenirlo y también obviamente para combatirlo. Quiero hacer un reconocimiento especial a la CONAF, a los brigadistas de CONAF. De hecho, ayer estuvimos en Monte Águila, donde fuimos a visitar una brigada nocturna, una nueva brigada nocturna. La región tiene cuatro brigadas que pueden trabajar durante la noche y que lo están realizando. Esto es parte del reforzamiento que ha tenido CONAF para el combate a los incendios, producto de un aumento de presupuesto histórico que tuvo para el año 2024. Así es que trabajando muy de la mano con el ministro de Agricultura, también estuvimos ayer con él en la brigada, pero también estuvimos en Santa Juana. Santa Juana vivió el incendio más terrible durante el año pasado. Se quemó parte de un centro de reciclaje que ellos tienen y que está ya funcionando, así que fuimos ahí a verlo y a ver cómo está funcionando de nuevo. Ministra, buenos días, Ángela Bustamante por acá. Nosotros partimos esta semana conversando con representantes de la Corporación Chilena de la Madera y llegábamos a la conclusión de que se avanza, todos los años se avanza en todo lo que es la prevención, el combate, la detección, se le está poniendo mucha tecnología, el trabajo cada vez es más mancomunado, es más, tiene cada vez más musculatura en el sentido de que las instituciones saben qué hacer, cuándo hacerlo y quiénes participan. Pero ¿qué es lo que falta justamente para que no se desaten estas grandes tragedias? En el sentido de que usted misma lo dice, año a año vamos a seguir conviviendo con esto, no solamente en Chile, vemos también otras partes del mundo que se ven fuertemente afectadas. Pero ¿qué es lo que falta desde la perspectiva del Ministerio de Medio Ambiente cuando hacen estas revisiones? ¿Qué es lo que faltaría como para que a lo mejor tengamos incendios forestales, pero no lleguen a este nivel de afectación como la que vemos hoy día en la quinta región? Sí. Mira, yo creo que en la parte de la prevención se ha hecho un trabajo efectivamente bien significativo. Esto se tiene que igual reforzar y consolidar a través de un proyecto de ley que está en el Congreso, la ley de incendios. Pero como para a más largo plazo podamos contar con un medio ambiente más resiliente, tenemos que pensar en cómo diseñamos nuestro territorio. Y ahí la ley marco de cambio climático probablemente es la herramienta
que en conjunto con esta nueva institucionalidad que tenemos, el Senapred, la futura ley de incendios, etcétera, nos va a ayudar a construir estos paisajes más resilientes. ¿A qué me refiero en concreto? A un paisaje que está construido de tal manera que cuando ocurre un incendio, porque esos van a seguir ocurriendo, cuando existen condiciones climáticas que propicien la propagación de incendios, uno pueda lograr que no se transmitan de manera tan explosiva. Eso significa paisajes mezclados, donde tengamos zonas que son más húmedas, ¿verdad? Zonas donde no exista tanto combustible, y por lo tanto eso obviamente requiere de un poco más de tiempo, y por lo tanto es importante que en la reconstrucción, una vez que ocurre el incendio, de dónde volvemos a construir las casas, cómo volvemos a plantar lo que había ahí, que eso se haga con una mirada de resiliencia. Y ahí la ley marco de cambio climático es una herramienta importante. La ley marco tiene varios instrumentos. Uno probablemente muy relevante para la región es un plan de acción regional, ¿ya? Ahí la región, y todas las regiones son distintas en este país, tiene que ver cuáles son mis amenazas, dónde están mis oportunidades, y dependiendo entonces de las amenazas, y pucha, recordemos que yo también estuve aquí en el invierno, donde había otra amenaza, ¿verdad?, que son las inundaciones. ¿Cómo construyo? ¿Dónde pongo a mis personas? ¿Dónde pongo la industria? ¿Dónde pongo actividades productivas? De tal manera que yo pueda hacerle frente a estas amenazas como los incendios forestales y también las inundaciones. Ministra, bueno, usted lo mencionaba, hace un año nosotros estábamos acá con la situación de los incendios forestales totalmente, además, desbordados. Fue un febrero donde estuvimos casi todo el mes con la situación de los incendios forestales con distintos focos. En este recorrido que ha estado haciendo, ¿cómo va también el avance en la recuperación desde el punto de vista de lo perdido? Pero claro, porque hubo muchas pérdidas, pero también, por supuesto, en sectores rurales también se perdió, en el fondo también árboles y flora también que era natural. ¿Cómo ve que ha ido ese avance también a un año de estos incendios que nos afectaron acá en la región del Biobío? Sí, pues muy importante, muy importante. Eso además muy importante de que las autoridades no estén solamente, es importante que estemos durante la emergencia, pero también después de ver de cómo se ha avanzado en la reconstrucción. Bueno, un ejemplo ya lo mencionaba, estuvimos ayer en Santa Juana, donde se tomó un lugar de compostaje, de reciclaje y compostaje, que ahora ya está funcionando de nuevo, así que esa es una buena noticia. Con respecto a las acciones comprometidas por el Ministerio de Medio Ambiente, post incendio del 2023, yo puedo decir que hemos estado trabajando en las comunas de Florida, Tomé y Santa Juana, y ahí se han hecho a través de algunos proyectos plantaciones de especies nativas, manejo de las especies exóticas, conservación de suelo y agua, como construcción de diques y zanjas de infiltración, promoción de la regeneración natural, instalación de infraestructura para riego de predios intervenidos. Esas son las actividades que nosotros hemos realizado durante el año en estas 3 comunas de la región del Biobío. Ministra, en ese sentido, 2024 viene bien desafiante porque usted misma lo decía, no son solo las amenazas de este verano, sino que también ya vamos a pasar a otra temporada, el invierno, donde ya también los ciudadanos tenemos súper claro que vamos a tener eventos como los que estamos viviendo, mucho calor, estas olas de calor, cambios abruptos también en las temperaturas, en el invierno estas lluvias que son cortas pero intensas y que pueden generar afectaciones. ¿Cómo se viene desafiante? Sobre todo porque el Ministerio de Medio Ambiente hoy día tiene varios desafíos. Se habla mucho del poder, más que combatir actualmente el cambio climático, de poder adaptarse. Y en eso me imagino que también las acciones son bien fuertes. ¿Cómo están pensando en que hoy día hay que atacar las emergencias, en que el Ministerio seguramente también está involucrado en eso, pero en un trabajo quizás ya más a largo plazo en las distintas regiones del país, que usted misma decía, son distintas? En el norte hoy día estamos viendo también estas lluvias que están dejando grandes afectaciones, entonces me imagino que atacando varios frentes para 2024.
Totalmente. La ley marco de cambio climático que está vigente desde el año 2022, que, como yo decía, tiene varios instrumentos. Tiene planes sectoriales y son 12 planes sectoriales para distintos sectores para la adaptación, ¿verdad? La adaptación son las acciones que tenemos que implementar para hacernos cargo de las consecuencias del cambio climático. Y 7 planes de mitigación. Mitigación son las acciones que tenemos que implementar para hacernos cargo de las causas del cambio climático. Y adicionalmente, todas las regiones tienen que desarrollar sus planes de acción, donde tienen que combinar, tienen que ver para mi región cuáles son mis amenazas, cuáles son las consecuencias del cambio climático y cuáles son las oportunidades que tengo para disminuir mis propias emisiones y eso ponerlo en un plan. Esos planes tienen que estar listos durante este año. Los lidera es un trabajo que se hace en conjunto con los gobiernos regionales. Hay un comité regional de cambio climático, COREC, que es el que está a cargo de esto, y se está trabajando en la región junto con la ayuda del Centro EULA de la Universidad de Concepción para recabar la información. Uno tiene que saber, ya, esta región tiene esta amenaza, tiene estas vulnerabilidades, tiene este tipo de emisiones, y con esa información después comenzar a trabajar en las medidas. Va a haber participación ciudadana para eso, muy importante que todos se involucren para entender cuáles son las medidas que finalmente, porque muchas veces las vamos a tener que implementar nosotros como ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Así es que bien importante que estemos atentos, que la ciudadanía esté atenta, que este plan se tiene que desarrollar y tiene que estar listo y tiene que ser aprobado por el gobierno regional durante el año 2024. Eso nos va a permitir, entonces, en conjunto después con lo que hace Senapred, con lo que vamos a tener con la ley de incendios, etcétera, de estar mejor preparados en el cortísimo plazo, con una CONAF fortalecida que pueda, cuando llegue el incendio, combatirlo de una manera muy efectiva, muy rápido, pero a la larga tener estos territorios que sean resilientes, en la cual llega la amenaza, pero yo estoy mejor preparada. Tal como lo estamos preparados para, yo creo que es un buen ejemplo lo que ha ocurrido en Chile con los terremotos, ¿verdad? Nosotros tenemos terremotos, esa es la amenaza, y nuestros edificios ya no se caen. Son flexibles, se mueven, se adaptan. La gente cada vez se asusta menos también. Y la gente sabe para dónde moverse cuando viene un tsunami, etcétera. Entonces hemos estado preparados para ese tipo de amenaza. Tenemos que pensar que el cambio climático va a producir más olas de calor, más sequía, más eventos extremos, y por lo tanto hay que estar preparados para poder enfrentarlos. No van a desaparecer, pero la manera como lo enfrentamos puede tener hacer de que muera mucha gente, perdamos mucha infraestructura o sus impactos sean menores. Eso es lo que tenemos que lograr, y lo tenemos que lograr a través del trabajo mancomunado que nos da la oportunidad de la Ley Marco de Cambio Climático. Hemos estado conversando con la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. Ministra, se pasa súper rápido el tiempo y no podemos no dejar de preguntarles, porque en el fondo es un ministerio que hoy día toma una relevancia, sobre todo en tiempos en donde los seres humanos, como decíamos, se tiene que adaptar a nuevas condiciones en el mundo, no solamente en nuestro país, en el mundo. Y usted terminó el 2023 con un tema político que en el fondo también la saca de esta tarea, el tema de el señor Salaquet. ¿Esto está superado absolutamente ya al día de hoy y concentrada en estas emergencias que se están desarrollando? Sí, totalmente. Estamos... esa situación nosotros ya respondimos a la Contraloría, de hecho la Contraloría también ya nos respondió, así que por ahí tranquilo, muy enfocada en trabajar para que todos entendamos los desafíos que nos impone el cambio climático, desafíos que, bueno, hasta los incendios de la quinta región, estábamos en una situación de que especialmente, por ejemplo, en esta región, con una cantidad de incendios mucho menores, con mucho menor afectación, mejor preparados. El incendio de la quinta región de interfaz urbano-rural, ¿verdad? Es un desafío que hay que enfrentar, así es que no quisiera terminar esta entrevista sin
nuevamente darme un enorme pésame a todas las familias y todas las personas que perdieron un ser querido en la quinta región. Todo nuestro trabajo y solidaridad con ellos, pero los incendios forestales actúan sobre una parte bien importante del territorio nacional y esa es la razón por la cual en estos días estoy aquí en la región del Biobío. La ministra de Medio Ambiente, Maisa Roja, en conversación con el programa Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción a propósito de las acciones que se están tomando también desde el Ministerio para prevenir los incendios forestales. Muchas gracias, ministra, por estar junto a nosotros esta mañana. Gracias, ministra. Un gusto. Que tengan un muy buen día, Ángela y Leslie. Muchas gracias. Igual. Bien desafiante, sobre todo porque, como lo mencionó en varias oportunidades la ministra, la ley marco de cambio climático se va a convertir en una punta de lanza para varias acciones de cómo ir pensando el futuro para que finalmente, convivamos con estas emergencias, pero no se genere el nivel de afectación que hoy día estamos viendo en algunas zonas. Sí, es lamentable. Ahora ella ponía como ejemplo la situación de los terremotos, que evidentemente eso mejoró, que la normativa respecto a la construcción se cambiara, que hoy día los edificios también puedan resistir, como no se ve en otros países, donde finalmente un sismo de mucho menor intensidad deja mayor desastre y que en algo similar es lo que deberíamos avanzar también en incendios forestales para que no tener tampoco entonces esta gran cantidad de destrucción que se ha generado en los últimos años en una temporada en que, claro, todos los años finalmente estamos en una situación en distintas zonas afectadas, pero lamentablemente.